Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Estamos hablando de las nuevas técnicas de los espíritus para comunicarse con la humanidad. Bueno, en la ciudad de São João del Rei, en Minas Gerais, en Brasil, en el año de 1915, a través del médium Silvestre Lobato, el espíritu del doctor Becerra de Meneses anuncia el advenimiento de la televisión en 1915 y junto con ella la transcomunicación instrumental, aseverando que este último invento o descubrimiento facultaría al hombre mucho más tarde para captar panoramas y detalles de la vida en el mundo invisible, anticipando así que la ciencia, más que la propia religión, llevaría a los hombres positivos, a admitir el mundo de los espíritus, encaminándonos hacia Dios. Todos sabemos que la televisión surgió mucho tiempo después, en el año 1926, y que la transcomunicación instrumental a partir del año 1959. En la larga historia del hombre, la cuestión que más le ha interesado siempre es la de saber si posee o no un alma inmortal o si es capaz de sobrevivir a la muerte física. Y es por eso que ha desarrollado todo tipo de métodos para averiguar si existe el más allá y en lo posible intentar contactar con quienes ya dejaron el mundo de los vivos. Desde las drogas chamánicas a los complejos oráculos griegos, pasando por las mancias o los trances mediúnicos, el ser humano ha tratado de comunicarse con el otro lado de la vida con todos los medios a su alcance. Y muchos se lo han planteado seriamente, empleando su tiempo en investigar sobre este apasionante tema. Si la personalidad sigue existiendo después de lo que llamamos muerte, resulta razonable deducir que quienes abandonan la Tierra desearían comunicarse con las personas que han dejado allí. ¿Verdad que es eso? ¿Verdad que todos pensamos lo mismo? Pues bien, esas fueron palabras del gran inventor Thomas Alva Edison, el hombre que convirtió la noche en día con su descubrimiento de la lámpara eléctrica. Él, Edison, poseía un cerebro privilegiado que trabajaba bajo el más riguroso control científico, logrando más de 200 inventos para la humanidad que nos dejó al desencarnar. En cierto momento de su vida, se dedicó a la investigación psíquica, inclusive a los fenómenos vinculados a la comunicación entre los llamados vivos y muertos. Consideró entonces muy rústicas las mesas parlantes, que en aquel momento estaban de actualidad entre las diversiones de la sociedad, ya que eran incapaces de ofrecer la seguridad necesaria al investigador. Y él, en aquel tiempo, ya inició la búsqueda, dejando el diagrama de un aparato que no llegó a ser fabricado por él al fallecer a los 84 años en 1931. Estaba compuesto por una corneta acústica de aluminio, una antena, un micrófono y un electrolito químico para generar una corriente eléctrica a fin de ampliar los supuestos contactos, las ondas etéreas provenientes del mundo espiritual. La máquina, diseñada por Edison, fue construida posteriormente por los investigadores Green y Gardner, socios en los trabajos que él realizaba para la General Electric en los Estados Unidos. Más tarde, curiosamente, 10 años más tarde, concretamente, en una sesión mediúnica a través de Mary Holson era una famosa medium de Nueva York, Edison se comunica con los dos científicos en estos términos: creo que les interesaría el diagrama del aparato en el que estaba trabajando antes de venir para acá. Bien, pues Green y Gardner quedaron realmente asombrados, pues el interés que ellos tenían
en las investigaciones de Edison no eran de conocimiento general de la gente. Y Edison les facilitó 3 direcciones de personas que podrían tener el diagrama y uno de ellos les entregó un ejemplar. Ya con el plano en la mano, construyeron el aparato que funcionó al agregarle un amplificador y un altavoz, pero lamentablemente por motivos ignorados la investigación no pudo proseguir, dejando Green al morir en 1959 un voluminoso cuaderno de notas. El italiano Guillermo Marconi, Premio Nobel de Física, es conocido internacionalmente por conseguir realizar la primera telegrafía sin hilos y haber sentado las bases del moderno sistema de radio de comunicaciones. Bien. Sin embargo, lo que pocos saben es que en el cenit de su fama se esforzó también en desarrollar un aparato que permitiera tanto captar voces del pasado como contactar con el mundo de los espíritus. Su muerte, en 1937, estuvo rodeada de un gran misterio. Nikola Tesla inició un proceso judicial al tener registrado el invento de la radio en 1897, ya que Marconi presentó su invento de la radio el 10 de noviembre del año 1900. Pues en el año 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció como inventor de la radio a Nikola Tesla, hecho que no ha trascendido. Pues Tesla llegó a inventar entre 700 y 1600 dispositivos, de los cuales la mayoría se desconocen actualmente. Fue el enemigo de Thomas Alva Edison, puesto que muchos de sus inventos, se los adjudicó Edison, para quien él trabajaba. La corriente continua fue desarrollada por Tesla y la corriente alterna, que es la que nosotros tenemos actualmente, por Edison, quien opinaba la peligrosidad de la corriente continua para no apoyar su desarrollo. Y Tesla comentaba a su familia que sus ideas procedían de unas voces en la cabeza que según él provenían del futuro, y gran parte de sus inventos eran solo para explicar este fenómeno. A veces dormía solamente 3 horas al día trabajando en sus proyectos, la mayoría de ellos financiados por la empresa Westinghouse en Estados Unidos. Debido a su enfrentamiento con Edison, terminó Tesla en la pobreza, falleciendo por un infarto de miocardio el 7 de enero del año 1943. Bien. Desde esta época que estamos hablando a la actual, en que a través de los grabadores de audio, de vídeo, la televisión, el ordenador, el teléfono y el fax, se manifiestan aquellos seres que estuvieron viviendo físicamente entre nosotros, han transcurrido muchos años en los que el ser humano, impulsado por la espiritualidad superior, no nos olvidemos de ello, impulsado por la espiritualidad superior, que deseaba mostrarse al hombre para aniquilar el concepto de temer a la muerte, ha hecho posible que la ciencia negativista se fijara por fin en que somos algo más que materia. Un gran número de científicos, técnicos en electrónica, psicólogos y amateurs entusiastas se han empeñado en la grabación y análisis de fenómenos vocales electrónicos que se manifiestan en cintas comunes de grabación electromagnéticas. Bien. Tras demoradas indagaciones, se formó la teoría de que esas voces procederían del más allá. La investigadora Hildegard Schaffer publica un libro titulado Voces de otro mundo, acompañado de un mixcassette con ejemplos de sus grabaciones. Más tarde veremos a su hija desencarnada manifestándose a través de una imagen de vídeo que recogieron y que fue enviada desde el mundo espiritual. Tras Attila von Szalay y Raymond Baylis, que habían realizado desde 1936 a 1956 experimentos con grabadores reproductores Markar
Packard Bell, así como con grabadores de hilo Sears Roebuck, o teniendo voces más o menos claras, llegamos al año 1959, un año importante, muy importante. El padre de las grabaciones de voces, Friedrich Jurgenson, un artista y productor de películas, va a un bosque con un magnetófono a grabar cantos de pájaros para una película que estaba realizando. Y al reproducir los sonidos grabados en la cinta, quedó verdaderamente estupefacto al escuchar entre los trinos de los pájaros y otras voces humanas lo que sonaba. Sonaba la voz de su madre diciéndole en alemán: Friedrich, estás siendo observado. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes escucharme? Este hecho dio comienzo a uno de los fenómenos más fantásticos de nuestros días: la comunicación con los muertos por intermedio de aparatos mecánicos y de aparatos electromagnéticos. Después de 4 años de grabaciones experimentales, Jurgenson convoca una conferencia de prensa internacional además, para anunciar al mundo lo que había descubierto. En 1964, es decir, 5 años más tarde, Jurgenson publica en Estocolmo su primer libro, Voces del Universo. Los espíritus habían encontrado otros métodos, nuevas técnicas para llegar hasta nosotros, confirmando lo que el espiritismo señaló en el siglo XIX, que caminaría al lado de la ciencia. En 1965, el doctor Konstantin Raudive, un psicólogo y filósofo alemán, visita a Jurgenson y concluye que el fenómeno que estaba realizando Jurgenson es verdaderamente natural, y comienzan sus propios experimentos en Alemania, en Bad Krozingen. Aquí tenemos una imagen de Jurgenson, fallecido a los 84 años, mientras dormía, y él se presentó también a través de las pantallas de televisión para demostrar que la vida continúa. Thomas Alva Edison, en 1967, habla a través del clarividente y médium de Alemania Occidental en trance Sigmund Schautemann acerca de los primeros esfuerzos que en 1928 desarrolló para tener un equipo destinado a grabar las voces del más allá. Bien. Y Edison entonces hace una serie de sugerencias de cómo modificar los aparatos de televisión y sintonizarlos en 740 MHz para obtener efectos paranormales. Esta sesión fue grabada en cinta magnetofónica por Paul Ochtolpher en Liestal, en Suiza. Theodor Rudolph, de Alemania, desarrolló un goniómetro. Un goniómetro es un instrumento para medir ángulos para los experimentos de Raudive, siendo a la vez uno de los primeros que investigaron las voces manifestadas en cintas magnetofónicas. Su imagen digitalizada, esta que tenemos aquí, fue recibida e impresa años después de desencarnar por el ordenador personal de Maggie y Jules Fischbach de Luxemburgo. Luxemburgo, sabéis que es un pequeño estado que está rodeado por Alemania, por Bélgica, por Francia, y que apenas hay mucha actividad en él. Pues bien, varios meses más tarde pudieron compararla con un antiguo carnet de la Cruz Roja, este que tenemos aquí, de 1943, que solicitaron a la viuda de Rudolf y que ésta les envió desde Yugoslavia. La imagen recibida en los aparatos y la imagen real de él. Bien, bueno. Seguimos en 1967. El conocido ingeniero austriaco Franz Seil desarrolla en Viena el psicófono. El psicófono es un aparato utilizado como soporte por muchos experimentadores,
de entonces. Y en 1968, el sacerdote católico Leo Smith, este que tenemos aquí, de Holstein, Suiza, fue destinado a una pequeña parroquia para así disponer del tiempo necesario que le permitiese experimentar con voces grabadas. Su libro, Cuando los muertos hablan, se publicó en el año 1976, poco después de su muerte. Raudive publica su libro, Lo inaudible se torna audible, acompañado de un aparato y de un disco de grabaciones basado de 72 voces que recibió desde las estaciones transitorias, es decir, aquellas que estaban transmitiéndonos los mensajes situadas en el más allá, hacia los puestos de escucha aquí en la Tierra. El uso del sistema telefónico para comunicarse en dos sentidos, es decir, desde el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, se establece entre los años 1960 y 1970, con los americanos Scott Dorrego y Raymond Burris. Scott Dorrego, este que tenemos por aquí, ¿vale? Bueno, tras una ligera investigación literaria, ellos publicaron un libro titulado Llamadas telefónicas para los muertos en el año 1979. Desde 1970 a 1980, organizaciones de Europa y de Estados Unidos se reúnen para experimentar y estudiar los resultados del fenómeno de la voz electrónica, destacando entre ellos Marcelo Bacci, Peter Vander, Sarah Hesten, Hannah Busbeck, que por cierto la vamos a ver después en un vídeo que mandó desde el mundo espiritual, Fidelio Kobler, entre todos ellos. Los americanos Paul Jones, George William Meek y Hans Hellman abren un laboratorio. Es la primera investigación seria para crear un sistema de comunicación de voz en dos sentidos, es decir, que exista una conversación desde el mundo espiritual con el mundo físico y del mundo físico con el mundo espiritual, de dos direcciones. Mucho más sofisticado que el equipo usado en el abordaje del fenómeno de la voz electrónica. Estamos hablando, naturalmente, del Espiricón. Este aparato maravilloso que comienza en 1971, que permite la conexión con el mundo espiritual, con el mundo físico, con diálogo entre un plano y otro plano. Algo que muchos de los que estáis aquí no sabíais, ¿verdad? Pues es cierto que a través del Espiricón se consigue esa comunicación. Y en 1978, William O'Neill, usando una franja lateral de radio modificada, tiene un breve pero evidente contacto con un doctor americano que dice haber muerto 5 años antes. Entre los años de 1980 y 1981, Manfred Boden, de Alemania Occidental, obtuvo grabadores y grabaciones espontáneas por computador de espíritus que se comunicaban con nosotros. El americano George Williams, descubridor del Espiricón, en 1982 hace un viaje alrededor del mundo para distribuir los registros grabados en cinta magnetofónica de 16 fragmentos de la comunicación entre Williams O'Neill y un científico americano que había muerto 14 años antes, informando que tenía noticias del plano espiritual, que trabajaban para colocarse en condiciones de actuar directamente sobre los satélites de la Tierra para poder contactar con nosotros. George William Meek también entregó una información técnica de 100 páginas, dando diagramas de montaje, fotos, datos técnicos y orientaciones. Al retornar, convocó una conferencia de prensa en Washington repartiendo gratuitamente los minicassettes y los manuales técnicos para los representantes de la prensa, de la televisión y de la radio. Kenneth Webster, de Inglaterra, recibió vía computador
200 comunicaciones diferentes de una persona que había fallecido en el siglo XVI. En el siglo XVI. Y todavía estaba en el mundo espiritual. La mayoría de lo que comenta, de lo que transmite, son textos en inglés, consistiendo en una disertación sobre datos históricos y detalles personales que soportaron entonces las investigaciones bibliográficas que se realizaron sobre este tema. De 1982 a 1988, Hans Otto Konig, de Alemania Occidental, construye un sofisticado equipo de voz, este que tenemos aquí, usando osciladores con frecuencia de choque extremadamente bajas, luces ultravioletas e infrarrojas. Y aquí tenemos al matrimonio Jules y Mayes Hart-Fitzpatrick de Luxemburgo. Entre los años 1985 y 1988, con ayuda espiritual, desarrollan y operan los sistemas electrónicos superiores a cualquier otro equipo de fenómeno de la voz electrónica realizados hasta entonces. Son los componentes de la transcomunicación instrumental más activos que existen en Europa. Esta comunicación se torna significativamente más segura y repetible que los sistemas efectuados anteriormente. Ellos, el matrimonio, es el puesto más avanzado que existe. Y asimismo establecieron un contacto permanente por computador con magníficas orientaciones y asistencia espiritual. Recordemos esto siempre, con asistencia espiritual. Esto permitió la solución de cuestiones técnicas, porque los espíritus iban indicando las modificaciones que podíamos ir haciendo en los aparatos que ellos tenían. De alta rigidez, con los registros del computador de respuestas cuidadosamente evaluadas. Y en 1987, con la asistencia de un colaborador del otro lado, del mundo de los espíritus, logran imágenes de televisión secuenciadas de buena calidad, e inclusive una imagen estática, como estamos viendo aquí, de Jugerson. Esto lo recibieron ellos en Luxemburgo. Siguiendo la cooperación del plano espiritual, utilizaron un patrón de respuestas telefónicas espontáneas de un científico del más allá. La voz es nítida, fácilmente entendible y sustancialmente libre de estática. Y esto continúa hasta los últimos días. Queremos hacer un comentario. Es una pequeña historia relacionada con estos amigos que cierto día recibieron del mundo espiritual la llamada a través del vídeo de una joven belga, que les rogaba que si era posible contactar con sus padres, que estaban padeciendo la pérdida de la hija, que había muerto por un accidente. Entonces los colaboradores del matrimonio contactó en Bélgica con los padres y los hicieron reunirse un día para que tuviesen un encuentro, la hija con los padres. Bien. Imaginaros la alegría de poder encontrar a la hija y la hija encontrar a los padres. Ella les dijo que vivía en una residencia, que se encontraba tranquila, se encontraba muy bien, se había repuesto del accidente y que verdaderamente su vida era una vida de amor, de tranquilidad, de seriedad. Terminó la entrevista, los padres volvieron a Bélgica y se desconectó el equipo. Pero previamente habían conseguido quedar para otra fecha posterior. Bien, llegó esa fecha posterior. La hija, la joven, se presentó en el programa, en el ordenador,
y los padres no aparecieron. Entonces el matrimonio, lógicamente preocupados, pues no sé, habrán tomado mal la nota, estarán enfermos, alguna cosa les habrá pasado. Mandaron a un colaborador suyo a Bélgica, desde Luxemburgo, para ver qué es lo que había pasado. Cuando llegaron a la casa, les comentaron que los padres se habían suicidado para irse con la hija. Imaginaos. Bien sabemos que cuando ocurre esta serie de cosas no es lo más adecuado, puesto que es totalmente antagónico. Es decir, no van a poder ver a la hija debido a la postura que adoptaron estas personas. Bueno, sigamos. Este es el temor de las conexiones, el temor de todas aquellas cosas que a veces no tenemos conocimiento y tomamos determinaciones que nos van a complicar el futuro de nuestra vida. Bien. A partir de los años 80, los investigadores de varios países ven imágenes de personas fallecidas presentándose esporádicamente en las pantallas de televisión. Bien. Aquí tenemos a Ella Schaffer. Su madre es la investigadora que hemos hablado antes, la que publicó el libro Voces del Otro Mundo. Y seguidamente tenemos a Romy Schneider. Aquí está empezándose a realizar, está llegando las imágenes, como aquí también están llegando las imágenes, y aquí ya la imagen ya consolidada. La imagen consolidada ya en los dos sitios. Pues bien, también aparecieron psicoimágenes de paisajes y lo que parecían entidades de otros mundos. La investigadora Hannah Busbeck, que había dedicado su tiempo a la transcomunicación instrumental, se manifestó también, y se manifestó, como estamos viendo, mucho más joven, porque murió a los 74 años. Aquí aparece, como veis, como si tuviese poca edad, ¿no? 30 y tantos o 40 años. Bien. Y esto nos lleva a recordar un libro de André Luiz que se titula Evolución en dos mundos. ¿Y qué nos decía André Luiz entonces en esas páginas? Hablaban de una persona que en el mundo espiritual se encontraba joven, se encontraba recuperada, y decía que su perfección moral e intelectual, su elevado grado de progreso, le ha permitido influir plásticamente sobre las células del instrumento de manifestación. Este es el instrumento de manifestación, naturalmente, su perispíritu. Es decir, que ha realizado cierta alteración en su perispíritu, en su cuerpo espiritual. Y esto ocurre con aquellos que a lo largo de sus vidas han tenido un comportamiento honesto, un comportamiento de merecimiento, y en el mundo espiritual pueden, con autorización del plano superior, llegar a conseguir esto, modificar plásticamente las células del perispíritu. Bien. Klaus Schreiber, de Alemania Occidental, con la asistencia del ingeniero Martin Wenzel, comenzaron a obtener estas imágenes que estamos viendo aquí. Unas que como eran antes, después cómo se han manifestado por aquí, paisajes que vemos por allá, aquí cómo se están creando las fotos, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, comenzaron a obtener estas imágenes el 30 de septiembre de 1985, seguidas por comunicaciones de audio usando sistemas de retroalimentación óptico-electrónico, existiendo una identificación segura, en muchos casos, al realizar estudios sobre parientes fallecidos. Luego veremos una serie de imágenes donde son cómo estaban aquí viviendo y cómo están en el mundo espiritual. Son las imágenes de vida y las recibidas. Schreiber tuvo incluso 2 contactos con fallecidos por audio-vídeo y fue víctima de un ataque cardíaco a los 62 años de edad. Ya se ha reunido con su familia. Bueno, no podemos dejar de citar al catedrático alemán Ernest Senkowski
el primero en recibir las imágenes a través de la televisión, considerado por sus colegas como el mayor experto mundial en este campo, que junto con su equipo ha desarrollado una amplia labor. Destacamos entre aquellas personas que practican la transcomunicación instrumental al padre François Bruni de París. Este teólogo católico, además de investigador de la transcomunicación instrumental, es autor del libro Los muertos nos hablan, que alcanza ya un montón de publicaciones en varios idiomas y que ha obtenido récord de venta en muchos países. En este libro, él explica un poco la historia de la transcomunicación instrumental. Es muy interesante para saber cómo ha ido evolucionando todo ello. Bien. Monique Simonet, de Reims, Francia, pertenece a ese pequeño grupo de pioneros que han recibido comunicaciones del más allá. Ella comenzó en 1979 grabando la voz de su padre y posteriormente la de su nieto Axel, así como la imagen en el televisor. Este es el nieto. Vamos atrás. Aquí tenemos al nieto y esta es la imagen que ella recibió en el televisor. Ahora bien, tengo que hacer una salvedad en este aspecto. Como veréis, los televisores son televisores de tubo. Las prácticas que se realizan son televisores de tubo, no son televisores de plasma como los que tenemos ahora. Hay que hacerlo con este tipo de técnica. No valen los que tenemos ahora en casa cada uno de nosotros. Es a través de aparatos de tubo cómo se reciben las señales en televisión. Con una cámara, que si estáis viendo por aquí, posiblemente veréis la cámara de ella, que se retroalimenta a través de la televisión. Entonces aparecen precisamente las imágenes. No siempre, pero sí aparecen y se graban en un vídeo. Bueno, ella escribió 2 libros. A la escucha de lo invisible, este que tenemos por aquí, y también Imágenes y mensajes del más allá, que nos invitan a indagar. En sus libros indica la manera de contactar y conseguir grabaciones del mundo espiritual. Están a la venta en cualquier librería, los podéis encontrar fácilmente aquellos que tengáis interés en investigar sobre este tipo de cosas. En España, algunos investigadores de sobrado prestigio, como fue Sinesio Darners, que ya ha desencarnado ya hace ya tiempo, José Luis Tejada, que está por aquí, Francisco Mañé, Pedro Amorós, que publicó un libro titulado Voces del Más Allá, y Alfonso Galeano, se han dedicado también al estudio de la transcomunicación instrumental. De esta forma, que el fenómeno de la transcomunicación, apoyado por medios técnicos de todo el mundo, ocupa ahora un lugar siguiéndose por millares y millares de personas con más o menos éxito, dando a los investigadores modernos una visión de la posvida con una claridad sin precedentes. Bien. Entre los investigadores actuales, pioneros, se encuentra Sonia Rinaldi, brasileña, la cual lidera la mayor asociación de la transcomunicación instrumental en Brasil, con cerca de 700 miembros. Ella ha escrito algún libro que otro también. En Brasil existen 900 aulas universitarias que son seguidas por más de 10.000 personas. Más de 10.000 personas están interesadas en Brasil en las universidades sobre el tema de la transcomunicación instrumental. Hay aulas dedicadas expresamente para esto. En reuniones públicas en Brasil y Estados Unidos, gran número de visitantes han recibido respuestas directas de sus seres queridos. Han ido allí, les han visitado y han tenido la oportunidad de recibir comunicaciones del mundo de los espíritus. Aquellos a quienes entonces llamábamos muertos ya pueden entrar en contacto con nosotros de manera objetiva, pasando de ser pues vivos por la voz
y por la imagen. La comunicación con ellos, apoyada en los recursos tecnológicos, hoy es un hecho científico, y como tal no puede ser negado, o no puede ser eliminado del mundo, ni tampoco puede ser asfixiado por una cierta onda de rechazo, como si no existiese. Está aquí. Lo que ocurre es que cuesta mucho ceder, cuesta mucho comprender, cuesta mucho pasar de la negación a la afirmación. Los espíritus toman la energía fluídica de los médiums, aportando su trabajo hacia aquellas personas que creen en ellos y en el más allá. Sin médiums no se puede conseguir la comunicación. Sin medios no se puede conseguir la comunicación. Es fundamental el pensamiento y la sintonía para acortar el camino. ¿Lo recordamos? Sin medios no puede haber comunicación. El proceso de trance se refiere fundamentalmente a trascender la frontera o el espacio virtual que separa nuestra conciencia en estado de vigilia de las esferas mentales hasta ahora inconscientes. Y el término instrumental debe considerarse como una abreviatura de con apoyo técnicos o asistida técnicamente. Se confirma el aspecto científico de la doctrina espírita con las pruebas. Kardec ya nos alertó en su día y nos dijo que en el futuro surgirían medios más fuertes y eficaces para diseminar la verdad. Ya fue anunciado entonces. Las técnicas no sustituyen al poder del pensamiento, proyectan imágenes que podemos reconocer. La televisión conduce a los dominios espirituales. Los mensajes recibidos y documentados por medios técnicos corroboran en esencia las aseveraciones de los medios psíquicos. Hay vida consciente después de la muerte en numerosas moradas que tiene la casa del Padre, que es muchísimo mayor de lo que podamos nosotros llegar a imaginar. Es cierto que la transcomunicación instrumental está hoy desnaturalizada. Es un medio muy socorrido para los investigadores. Pero saldrá adelante. Saldrá a la superficie limpia y sin marcha, como el espiritismo al que sirve. Los resultados se han multiplicado. Se han extendido por todo el mundo. Dios se manifiesta a través de todas las cosas, a través del hombre, vienen de Dios. Aquí vemos imágenes en este lateral de su vida real, las imágenes recibidas, y allí exactamente igual. Vida real e imágenes recibidas a través de los ordenadores y de los televisores. Bien. La conclusión de la ciencia será la espiritualización. Resulta evidente que a través de estos medios técnicos no tenemos acceso a las esferas más altas del mundo espiritual, es decir, lo que estamos recibiendo es algo muy cercano a nosotros. Es un plano, podemos decir, espiritual, pero muy terrenal, porque todas estas personas que hemos recibido, los paisajes que se reciben, todo ello es algo cotidiano nuestro. Es decir, es como cuando nosotros en las reuniones mediúnicas recibimos espíritus que se encuentran confundidos, turbados, desequilibrados. ¿Quiénes son? Aquellos que están muy cerca de nosotros, que tienen un estado vibracional como nosotros. Por eso nosotros estamos recibiendo este tipo de pantallas. Todas estas entidades conocidas o desconocidas, impregnadas de paz y de bondad, parecen estar todavía muy cerca de nosotros, es verdad. No nos encontramos en un ambiente de santidad, es cierto. Ya lo estamos comentando. Pero una parte muy importante de los mensajes recibidos está ya sugiriéndonos que se deben a un plan divino para acelerar la evolución humana. Un plan divino para acelerar la evolución humana. Bien.
Para finalizar, deseamos transmitir un fragmento del discurso del escritor francés Victor Hugo, espiritista y amigo de Allan Kardec, en la tumba de la novia de su segundo hijo, que decía así: lo maravilloso de esa gran marcha hacia el cielo, que se llama muerte, es que los que parten no se alejan. Pertenecen a un mundo de claridad y son testigos palpitantes de nuestro mundo tenebroso. Están arriba, pero muy cerca. Quien quiera que sea, si has visto perderse la tumba a un ser querido, no pienses que se ha alejado. Está a tu lado. Está más cerca que nunca. La belleza de la muerte es la presencia indecible de las almas queridas que sonríen ante nuestros ojos que lloran. El ser llorado está oculto, pero no se ha ido. Ya no vemos su dulce rostro, pero nos sentimos protegidos por él. Palabras maravillosas del gran escritor francés, que nos hace comprender que la vida continúa, que nuestros seres queridos están cerca de nosotros, que nos visitan, que se preocupan por nuestras vidas para saber cómo nos va. Y esto es muy importante, sobre todo para aquellas personas que han perdido a un ser querido, para aquellas personas que se encuentran desoladas, como aquel matrimonio belga que tomó aquella determinación de partir para el otro lado a través del suicidio. Algo que nunca podemos optar por ello, porque es el instrumento que nos va a servir para separarnos de aquellos a los que queremos. Pues muchas gracias, señores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Preguntas que queráis realizar. Sacaste una fotografía que ponía debajo de letras pequeñas cómo preparar el televisor para ver figuras de otro mundo. Sí. Pero si la figura no quiere aparecer, por mucho que prepares el televisor... Claro. Esto es como todo. Aquellos espíritus que quieran aparecer y que tengan autorización para ello, podrán aparecer. Pero hay algo muy importante y es el sentimiento. El sentimiento es fundamental. Aquellas personas que desean, que están desencarnadas y que desean contactar con las que están aquí, pues lo consiguen. Hay infinidad de fotografías de personas que han desencarnado y luego se han manifestado y te ponen además cómo eran en su vida real y cómo están ahora, ¿no? Pero hay mucha información. Entrar a través de internet, que tenemos esa puerta para todos nosotros, abriéndola, y veréis que hay imágenes muchísimas. Habéis reconocido a la actriz francesa. Bueno, pues ella también se manifestó así. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. Me parece curioso, ¿por qué incapacita las televisiones actuales de plasma y no poder ver? Es un problema técnico. Claro, es un problema técnico. Es que ahora es distinto como se hacía antes. Es más, ahora se está recibiendo más a través de los ordenadores más que en las televisiones. Sí, a través del fax, por ejemplo, también se recibe a través del teléfono. Hay mucho a través del teléfono. Pero los televisores de plasma, pues resulta que se encuentran en otra fase técnica que no coincide con ellos. Sí. Es una aclaración, se tiene que imagen y sonido de televisión. ¿Cómo? Quiero hacer una aclaración con relación a eso. Hay dos tecnologías, ya no conviven. Está la tecnología analógica y la digital. En la analógica, tanto en radio como en televisión, eran más susceptibles a las ondas electromagnéticas. Y eso facilita a un espíritu a través de los magnetismos entrar en los sistemas. En los sistemas digitales eso ya no es complicado. Sí, señor. No es imposible, incluso hay gente que está estudiando cómo poder volver a eso porque se ha perdido mucho, pero actualmente gente que lo está haciendo
siguen utilizando aparatos VHS y televisión Así digital es. de 365 líneas de toda la vida. Así es, así es. Ahora ya no vale. Claro. Por ejemplo, los DVD pues no valen para estas cosas. Sí, los magnetófonos, como tú me dices, los... ¿Preguntas por ahí que queráis? Sí. Miguel, ¿y el futuro? ¿Piensas, por ejemplo, que el metaverso, ya sabes, con las gafas, que habrá reuniones, clases a través de una forma online, etcétera? ¿Tú crees que será un medio adecuado para la comunicación, para la transcomunicación? No lo sé. Pero yo creo que más bien será para aquí, no para comunicarte con ningún lado, porque para comunicarte necesitas una serie de aparatos que las gafas no te llevan. Hasta ahora, porque claro, la técnica va avanzando a sus pasos tan agigantados que cualquier día pues podremos hacerlo así, ¿no? Ponernos unas gafas y ver el mundo espiritual. ¿Por qué no? Claro, ¿por qué no? ¿Alguna pregunta que queráis? ¿Nada? Sí, dime. A ver, Rodrigo, dime. A ver, Miguel, has dicho algunas cosas que efectivamente así son. Yo me voy a recordar, tú decías anteriormente que cuando los mediums reciben espíritus, que los espíritus no son demasiado elevados, eso es cierto. Pero cuando los espíritus elevados quieren decirle algo con el que están hablando, el espíritu, digamos, de medias cualidades, sí, recibe información del mundo espiritual superior. Claro. Y te lo comunican, porque eso ya ha ocurrido, y además a través de ti. Pero son los espíritus más cercanos a nosotros. ¿Por qué? Por nuestra vibración. Claro. La vibración nuestra es, digamos, el parámetro para que los espíritus se puedan comunicar. Sí, pero el espíritu que estaba comunicando precisamente contigo, estaba recibiendo información de las altas esferas. Ya. Eso es conveniente decirlo. Eso por un lado. Y por otro lado también, a mí me ha gustado mucho cuando has hecho hincapié en que cuando una persona o unas personas tienen un fallecido muy querido, y cuando tienen una comunicación con él, A veces es contraproducente. claro, no, a veces no, seguro, siempre. Bueno, depende cómo reaccionen. Depende cómo reaccionen. No, es que claro, si se suicidan... Ya, pero en este caso sí, yo he comentado esto porque es necesario que lo diga, pero otras veces ha habido comunicaciones en las cuales la gente se ha sentido pues satisfecha y plena. Bueno, eso es otra cosa. Claro, y no ha llegado a ese extremo. Yo estoy incidiendo en el suicidio. Claro. El suicidio, eso no te lo perdonan, o sea, cometes un error muy grave y hasta que no pasa a través de los siglos posiblemente ese error, el efecto del error, bueno, no te vas a ver con tu familia. Tú ya sabes que no siempre este tipo de cosas se analiza generalmente. Claro. Cada caso es un caso distinto. Sí, porque Dios es el único que sirve para hacer justicia. Exactamente. Fernando, dime. Me parece curioso que no haya trascendencia, porque todo esto se ha ido descubriendo, se han ido consiguiendo distintas pruebas, y sin embargo no ha trascendido. No hay interés en la trascendencia. No, ninguno. Porque la gente en su cultura material se satisface con esa cultura religiosa heredada que no le convence, pero tampoco cultivan más intención de averiguar más, ¿no? Nada. Con lo cual todo esto que se ha descubierto no trasciende de ninguna manera. No, de hecho, he explicado que hubo uno de los investigadores que realizó una reunión con todos los periodistas, etcétera, les entregó todos los capítulos que había recogido, todas las grabaciones, y luego no sirvió para nada. No sirvió para nada. No se consideró, ¿comprendes? Con lo cual la comunicación es una comunicación partidista de aquellos que verdaderamente creen en ellos. Es como todas las cosas. Si tú crees en una cosa determinada, pues tú vas a mantenerte en lo que tú crees y a ti te importa tres pitos lo que puedan opinar los demás. Con lo cual sigue sin trascender. Exacto. Pero para ti los que opinan como tú sí que vale. ¿Comprende? Vale. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Por qué no ha trascendido? Ah,
Pues eso quería yo saber también. Es la pregunta del millón. ¿Por qué no ha trascendido todo esto? Pues porque ya sabemos que todos los temas relacionados con el tema espiritual, si no hay negocio, pues verdaderamente no se proyecta. Claro. Entonces ya no eres manipulable. Claro. O eres mucho menos manipulable. Claro. Con lo cual, pues tampoco interesa. Claro, no interesa. En cambio hay múltiples de películas del tema. Claro. Pero son películas. Sí, pero Sí. son historietas. Sí. No, se han hecho algunas películas de la transcomunicación instrumental, se han hecho algunas películas que yo recuerdo, sí. Sí, pero vamos, no han profundizado, no han desarrollado el tema que verdaderamente hay que desarrollar, porque para esto hay que estar preparado, hay que tener un equipo verdaderamente bueno, hay que hacer una inversión, etcétera. Nosotros en el Congreso Mundial que hicieron aquí en el Congreso del Paseo de la Castellana, encontramos... Sí, antes del 2000, del 2000 no, antes, con Rafael antes. ¿En el 96? No, 98. Sí, pues, bueno, pues entonces conocimos a unas personas que se dedicaban, expresamente franceses, que se dedicaban ya entonces a la transcomunicación instrumental. Y tenían conexiones con el mundo espiritual, nos comentaron. Es más, nos dieron la dirección que vivían en París y nos dieron la dirección para ir a verles allí. Sí, sí. Me parece curioso que, bueno, vale, hemos llegado a la conclusión de que esto no trasciende, ¿vale? No interesa o no promueve nada. Sí. Y sin embargo, luego hay programas con éxito en el que una actriz imita los procesos de mediunidad y sin embargo eso tiene éxito. Claro. Pero que me parece curioso que esto, que puede ser más comprobable y más veraz, más destacable, y sin embargo no se saca. Y sin embargo lo otro sí trasciende. Bueno, ya sabemos el gusto de la gente. No lo que ocurre. Muy bien. ¿Vale? O sea, si yo quiero que me digan que soy maravillosa y la gente me lo dice, pues fíjate cómo me voy del programa, como una reina. ¿No? Pero el tema es que esto no te va a decir lo que quieres oír, sino lo que hay. Y a lo mejor no. Dime, Víctor. Sí, estaba pensando, es una reflexión personal, que a lo mejor no sé, pero el problema de estos experimentos, que puede ser una prueba científica, Sí, pero sí. el problema no sería que nos quedáramos en el fenómeno, sin ahondar cómo me puede cambiar la vida, cómo puedo ser yo mejor. Eso es otra cosa. Es que eso es otra cosa. Estamos hablando de un tema científico y tú me estás planteando un tema filosófico o ético. Que no te quede bien. El cambio de vida te lo hace la doctrina. Claro. Esto es simplemente una demostración. Ahora bien, cada uno, esa demostración, ¿cómo la aplica a su vida? Yo comprendo, a mí me demuestran esto, que al otro lado de la vida, pues contacto con mis padres o contacto con quien tenga que ser. Vale. Y ya está. Y ya está. ¿Y qué pasa? Y me quedo ahí parado. Que es muy distinto cuando estudiamos la doctrina y nos hablan de qué es lo que hacemos, a dónde venimos, por qué estamos aquí, qué es lo que nos reserva el futuro, etcétera. Y entonces yo me lo planteo, porque lo otro ya lo sé que existe, ya lo he visto, las imágenes, pues vale, pero nada más. Sin embargo, lo que tú muy bien estás diciendo, que es el aspecto fenoménico, que no implica que haya un cambio moral en la vida de cada uno de nosotros. Claro, también hay gente que va caminando sola con su mediunidad y su vivencia, ¿no? Claro. Dime, Rodrigo. Sí, aquí de lo que se trata, debemos de comentar que la inmensa mayor parte de las personas que estamos en la Tierra, pues tenemos ilusión para cuando nos vayamos, los que creen, cuando nos vayamos al otro lado de la vida, pues ver a nuestros familiares que han sido queridos, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay que tener unos merecimientos para ello. Claro. Porque si no, eso no ocurre. Y si ocurre, ocurrirá a largo plazo. O sea, de aquí a muchos años. Hay que tener merecimientos. Y los merecimientos de los se adquieren de una manera muy simple. Muy bien. Teniendo buenos comportamientos. Muy bien. Estupendo. Pues no hay nada más. Pues venga, muchas gracias.
Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.